Cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, parón económico, el mercado por los suelos, crisis y mucha incertidumbre sobre lo que puede venir por delante. Amigos, amigas, esta es la situación que lamentablemente desde hace ya algunos días tenemos en España por culpa del SARS coronavirus 2, un virus que está sacudiendo este país de una forma que hasta hace apenas unos pocos meses nos hubiera parecido propia de toda una superproducción de Hollywood. Desgraciadamente, en el momento de preparar este vídeo, en España se han contabilizado decenas y decenas de miles de contagios y a día de hoy más de 4.000 fallecidos. Y lo peor es que aún quedan varias semanas difíciles por delante. En fin, son cifras que nos ponen a todos los pelos de punta. Para que os hagáis una idea, en poco más de 3 semanas, más de 4.000 personas han perdido ya la vida. Y ojo, porque la tragedia humana no es la única consecuencia de esta crisis. Prácticamente todos los comercios, excepto supermercados, farmacias y otros establecimientos de productos esenciales, han tenido que cerrar. Por ejemplo, todos los bares, restaurantes, tiendas de ropa o centros comerciales. Y por supuesto, los comercios no son las únicas empresas afectadas, para nada. Empresas de todo tipo, incluyendo grandes grupos industriales, también se han visto obligadas a parar su actividad cotidiana. Claro, esto es algo que ha provocado que decenas y decenas de miles, cientos de miles de españoles se hayan quedado temporalmente sin trabajo, es decir, se hayan enfrentado a los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo. Las suspensiones de empleo afectan ya a 1,5 millones de trabajadores. Y sí, muchos de estos trabajadores, probablemente la inmensa mayoría, recuperarán sus puestos de trabajo una vez que esta crisis sanitaria quede atrás. Pero para otros muchos casos, este colapso seguramente suponga perder sus empleos de forma permanente. Hoy por hoy existe mucha incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir. Nunca antes había pulsado el botón que detiene la actividad económica y social de un país. No hay precedentes. La actividad productiva se desploma un 66% por la incertidumbre y la bajada de pedidos. Ahora bien, ¿cómo ha sido todo esto posible? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Hace no mucho tiempo os hablábamos aquí en VisualPolitik sobre la gestión que China ha hecho de todo este asunto. Os contábamos cómo China hizo pública la situación de epidemia en la segunda mitad del mes de enero. Pues bien, durante la primera mitad del mes de febrero, muchos países asiáticos ya habían comenzado a tomar medidas muy serias para contener el virus. Sin embargo, en Occidente las cosas se hicieron muy diferentes. Simplemente no se hizo nada hasta prácticamente bien entrado el mes de marzo. Y amigos, esa reacción tan lenta y torpe de países como España ha tenido consecuencias. Chubasqueros, gafas de buceo y gorros de ducha. Los médicos de Madrid al límite. La desesperación empieza a notarse en todo el personal sanitario. Bolsas de basura, plásticos y material casero para suplir las carencias de los hospitales. Los recursos prometidos no llegan. En este vídeo os vamos a contar qué hizo España para acabar siendo el tercer país del mundo con más casos de coronavirus. Esta es una historia de políticos, medios de comunicación, medias verdades y muchas sospechas. Atentos. Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Amigo, empezamos mal. El 2020 prometía ser un año bueno para el mundo. Los mercados parecían optimistas tras muchos vaivenes, amenazas y guerras comerciales. El desempleo en los Estados Unidos se situaba en mínimos históricos y, por ejemplo, en el país protagonista de este vídeo, en España, se seguía reduciendo el paro mientras las previsiones de crecimiento económico eran bastante positivas. El día 1 de enero del 2020 lo que nadie podía imaginarse es que, en realidad, comenzaba un año horrible. Sin embargo, durante ese mismo mes de enero, China ya tenía centenares de casos confirmados de coronavirus. De hecho, se sospecha que los casos reales podían ya contarse por miles. Precisamente por eso, finalmente, el régimen chino tuvo que aceptar la epidemia y tomar medidas drásticas como supone, por ejemplo, decretar el bloqueo y una cuarentena absoluta en toda la provincia de Hubei, una provincia de unos 60 millones de habitantes.
Y eso no es todo. El resto de China se puso al ralentí y la gente dejó de poder salir a la calle libremente. Simple y llanamente, la mayor fábrica del mundo se había detenido. Pocos días después, la Organización Mundial de la Salud consideró esta epidemia, luego pandemia, como toda una emergencia sanitaria global. 31 de enero, el coronavirus declarado emergencia sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud. Y claro, muchos pensaréis, pero a ver, Alberto, con todas estas señales de alarma, lo normal sería que en países como en España, al ver semejante lío, hubiera habido cierta preocupación y algo de preparación, ¿no? Pues sí, no os falta razón, pero desgraciadamente no, nada de eso pasó. Es más, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que como digo, normalmente lo que deja como secuelas es los síntomas menores incluso que los de una gripe. Tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada, ni muchísimo menos. Ya lo veis, aquí no pasaba nada, no había por qué preocuparse. Los españoles no nos íbamos a contagiar de ninguna de las maneras. Ya sabéis, como llegó a decir uno de los líderes del partido Vox, los anticuerpos españoles vencerían a esos malditos virus chinos. Sí, tal cual. Increíble. Y ojo, porque visto lo visto, parece que esa es la visión que de alguna forma también compartieron desde el propio Ministerio de Sanidad, tanto el ministro Salvador Illa como el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que sin embargo tampoco debieron enterarse de lo que estaba pasando a muchísimos menos miles de kilómetros que China, en Italia. El día 29 de febrero, Italia ya había superado los 1000 casos de contagios por SARS-CoV-2, contagios que apenas una semana más tarde superaban los 5000. A pesar de ello y de ser dos potencias turísticas abiertas al mundo y dos países muy parecidos con estrechas relaciones entre sí, el gobierno español siguió sin hacer prácticamente nada. Tanto es así que ni siquiera cuando se supo que el coronavirus había llegado a suelo español, ni se establecieron controles en los aeropuertos, ni se desinfectaron trenes, autobuses o estaciones, ni tan siquiera se comenzó la compra de material y equipos médicos por si acaso. Nada de nada. Vamos, lo normal cuando sabes que hay un virus desconocido por ahí suelto que está siendo una pesadilla para tu vecino y que ha sido capaz de parar la mismísima economía china. Aun con todo, lo peor no es ya que no hicieran nada, sino que lo que hicieron fue exactamente todo lo contrario. Fijaos. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si considera que tiene que estar en una manifestación, que estén, si considera que tiene que estar, que no estén. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? Que le va la vida. Que le va su vida. Sí, sé que esto que os voy a decir puede resultar controvertido, pero amigos, lo siento, no sería honesto si no lo dijera. Con los datos en la mano, el día 8 de marzo de 2020 quedará para la historia como la fecha que demuestra que el gobierno de España pasó del coronavirus. Veréis, durante días y días, y a pesar de que las autoridades tenían que saber ya que el virus estaba campando libremente por buena parte del país, el gobierno español se dedicó a restarle importancia con la intención aparente de que las noticias no afectaran a las manifestaciones que se iban a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Manifestaciones que en España son multitudinarias y que se han convertido en todo un campo de batalla política, un evento muy importante para los dos partidos que forman el actual gobierno, el PSOE y Podemos. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Y es aquí donde todos debemos hacernos una pregunta. Por muy loable que pueda ser una causa, ¿justifica que se ponga en peligro la salud pública, la salud de todos? ¿Puede un gobierno mirar hacia otro lado ante una epidemia con tal de mantener su programa político? Pero eso no es todo. Ese mismo día también se celebraron por toda España mítines, conciertos, eventos deportivos y otros muchos eventos donde literalmente miles y miles de personas estuvieron expuestas al contagio. Tan solo en el mitin del partido Vox en Madrid, ese mismo día 8 de marzo, 9000 personas estuvieron expuestas al virus en un espacio cerrado. Para colmo, pocos días después se supo que la mitad de la cúpula del partido estaba contagiada.
Sí, después de haber abrazado, estrechado la mano y besado a decenas y decenas de personas, muchas de ellas, por cierto, de edad avanzada. Vamos, toda una gran idea. Y no vale decir ni por un segundo que en ese momento todo esto del coronavirus no era algo conocido, para nada. No solo existía ya una clara alerta internacional de la OMS y se conocía ya lo que estaba ocurriendo en Italia, sino que aquí, en la propia España, se habían registrado ya más de 600 casos diagnosticados y 17 fallecidos por coronavirus. El gobierno socialista de Pedro Sánchez reaccionó tarde y torpemente. El país carecía de equipos esenciales. Los ventiladores, la ropa protectora para los médicos y las pruebas de coronavirus a día de hoy aún se están recabando. Giles Tremlett, corresponsal del diario The Guardian. Pero llegados a este punto, la gran pregunta que podemos hacernos es: ¿fue la falta de actuación del gobierno de España un error de cálculo o algo premeditado? Esa es la pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta. El antes y el después para todo un país. Queridos amigos, queridas amigas de VisualPolitik, el gobierno de España no se esforzó mucho en disimular. Un día, exactamente un día, fue lo que tardaron en cambiar de discurso y ponerse manos a la obra para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Es decir, para que nos entendamos, hasta el día 8 de marzo el gobierno estuvo animando a la gente a echarse a la calle. Y tan solo un día más tarde, el mismo 9 de marzo, de repente, sospechosamente de repente, el problema del coronavirus se convirtió en un problemón. Bien, los datos indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España. Básicamente se produjo ayer domingo por la tarde. Tan solo un día después, ¡alucinante! La Comunidad de Madrid decreta el cierre de todos los centros educativos durante las próximas 2 semanas. Y ojo, porque las primeras medidas no fueron alentadas por el propio gobierno de España, sino por las comunidades autónomas, por los gobiernos regionales, que por cierto, hasta ese momento tampoco habían hecho prácticamente nada. Y de hecho, lo cierto es que en un primer momento estas medidas carecieron de la más mínima coordinación entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Por ejemplo, la falta de restricciones tras suspenderse la actividad educativa hizo que muchos profesores y estudiantes universitarios regresaran a sus regiones de origen, con el consecuente riesgo de extender los contagios por todo el país. Algo similar también ocurrió cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el estado de alarma más de 24 horas antes de aplicarlo. ¡Un desastre! Pero, llegados a este punto, hay una pregunta que puede que muchos os estéis haciendo. Vale, Alberto, pero ¿realmente todo esto fue solo para salvar una manifestación política? Entonces, de ser así, ¿por qué los gobiernos regionales tampoco hicieron nada? Pues amigos, evidentemente, rara vez hay un solo motivo. Y este caso no fue diferente. Aquí hicieron presencia muchos intereses distintos. España es una potencia turística, un país mediterráneo con mucho sol, kilómetros y kilómetros de playas, buena comida, alcohol barato. Vamos, el paraíso para millones de turistas europeos. De hecho, tan solo en el año 2019, España recibió 84 millones de turistas procedentes del resto del mundo. 84 millones de turistas en un país de poco más de 45. Os podéis hacer a la idea de la importancia que tiene para la economía española. Y es que hablamos de más del 12% del Producto Interior Bruto y de 2 millones de empleos. Pero ahora bien, ¿por qué os contamos todo esto en un vídeo sobre el coronavirus? Pues básicamente porque todo apunta a que la industria turística tuvo mucho que ver en que algunos políticos, especialmente los políticos regionales, prefirieran mirar hacia otro lado. ¿Cómo arriesgarse a detener la locomotora de la economía española por una simple gripe? ¿Por qué tirarse piedras contra tu propio tejado? Eso es lo que debieron de pensar muchos políticos españoles, desde el gobierno central a los municipales, pasando por los regionales. Como se suele decir, nadie quería ponerle el cascabel al gato. Pero ahora, viendo cómo estamos, la cuestión es: ¿cuál ha sido el coste de no tomar medidas? ¿Habrá responsabilidades políticas por todo este desastre? Todos hubiéramos actuado de forma distinta, pero se da la circunstancia de que cuando se actuó no sabíamos lo que sabemos hoy. Autocrítica, no me hables en chino.
En toda esta historia solo había dos posibilidades: o hacer las cosas rápido, asumir la gravedad del problema y tomar medidas desde el principio para evitar la propagación del virus, o dos, no hacerlo y encontrarse en una situación límite como la que se vive en el momento de publicar este vídeo. Por desgracia, en España se optó por la segunda opción. Y no fue porque no se avisara. Fijaos. 20 de enero, China confirma que el nuevo coronavirus se contagia entre humanos. 9 de febrero, las muertes por el coronavirus sobrepasan a las del SARS en 2003. 25 de febrero, coronavirus. El mundo debe prepararse para una pandemia, dice la Organización Mundial de la Salud. Pues estos y más avisos son los que tuvo que tener el gobierno de España. Sobre todo teniendo en cuenta que Fernando Simón forma parte de la cúpula del Centro Europeo de Enfermedades, la misma institución que el día 2 de marzo desaconsejó actos masivos. Sí, lo habéis escuchado bien, el mismo que decía que le diría a su hijo que fuera si quisiera a la manifestación del 8 de marzo, formaba parte del Centro Europeo que 6 días antes desaconsejó actos masivos para prevenir el contagio. ¿Soy yo o esto no huele nada pero que nada bien? ¿No os parece? Pues eso no es todo. Dentro de las estructuras del Estado sí hubo quien se tomó este riesgo en serio. Claro, que al gobierno no le hizo ninguna gracia. Destituido el jefe de prevención de la policía, autor del plan contra el coronavirus. Hablamos de un responsable que ya en el mes de enero avisó a sus superiores del riesgo que suponía el coronavirus para los policías y diseñó un plan de medidas de protección que no sentó nada bien en las altas esferas del poder. Y aquí tampoco termina todo. Lo siento por lo que viene ahora, pero junto a los políticos, los medios de comunicación españoles tampoco estuvieron muy atinados. De hecho, se sumaron encantados a esa campaña consistente en ridiculizar la importancia del coronavirus. En algunos programas de máxima audiencia llegaron a decir que la gripe común era más peligrosa que el propio coronavirus. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. La mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos. Por supuesto, todas estas informaciones, junto a la actitud del gobierno, no solo conllevó inacción en el ámbito del Estado, sino que seguramente hizo que muchas personas no se tomaran en serio la amenaza y, por tanto, no tomaran medidas. Y lo mismo hizo el gobierno incluso con los suministros médicos, como por ejemplo con los test rápidos para diagnosticar los contagios, test que además ahora se han tenido que comprar a la carrera. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al 1.000.000. Tarde y mal, en una operación rocambolesca, el gobierno de España compró cientos de miles de test defectuosos a una empresa de Shenzhen que ni siquiera contaba con la certificación del gobierno chino. China asegura que España compró los test fallidos a un fabricante sin licencia. La embajada china en España afirma que el lote de test fallidos que ha adquirido España se compró a una empresa que no estaba en la lista de vendedores oficiales del gobierno chino. Ya lo veis, toda una cadena de desastres. En fin, este ha sido el discurrir de los acontecimientos que explica en buena medida lo que ha llevado a España a convertirse en uno de los mayores focos de coronavirus de todo el mundo. Creo que llegados hasta aquí podemos entender mejor las diferencias entre países que han logrado limitar los daños del virus, como Corea del Sur o Taiwán, y el caso de España. Pero ahora, como siempre, turno para ti. ¿No creéis acaso que con semejante actuación a todos los niveles, alguien, o mejor dicho, muchos, tendrían que asumir sus responsabilidades y dimitir y abandonar sus puestos al menos? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios y, como siempre, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Y por último, antes de terminar, un último mensaje de parte de todo el equipo de VisualPolitik. Queremos mandar mucho ánimo a todos los que lo estáis pasando mal en estos momentos, ya sea a título personal o porque tenéis familiares y amigos atravesando por esta difícil situación. Y también mucho ánimo a todos los profesionales que estáis al pie del cañón: sanitarios, empleados de supermercados, servicios de limpieza, militares, policías, a todos los que estáis ahí, muchas gracias. No os quepa la menor duda de que lo vamos a superar. Un saludo y hasta la próxima.